¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Alfredo Ángeles, director comercial de Desarrollo Económico Industrial de Tijuana, Tijuana EDC. Y el día de hoy estamos en nuestra cápsula de Business and Coffee con un queridísimo amigo, Carlos Bustamante, quien es el director operativo de Bustamante Realty Group, o en otras palabras, el COO. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenos días a todos. Bienvenido a nuestra cápsula. Queremos hablar un poquito contigo al respecto del tema de vivienda. Y sé que Bustamante Realty Group se especializa en esa área. ¿Nos quisieras contar un poquito del contexto de Bustamante Realty Group para ir platicando al respecto? Claro. A lo mejor primero, si me permite, les platico un poquito del contexto mío, Claro. porque tengo mucho que compartir con mucha alegría, siempre lo digo, ¿no? Sí. Yo tengo a DEITAC como mi alma mater. Yo soy graduado con mucho orgullo, con mucha visión desde los que me adoptaron cuando tenía 24 años. Ahora. Cuando tenía 24 años entré a trabajar a DEITAC. Para los pocos que a lo mejor no me ubiquen como en aquella época, entré a trabajar a DEITAC a los 24 años cuando DEITAC era de una persona. Literalmente me contrató don Enrique Mier y Terán cuando el organismo se le había apagado mucho ya en actividad. Claro. Acababa de salirse el anterior director y empecé de cero, literalmente una persona. Prácticamente estuve 8 años trabajando como director de DEITAC hasta que me tocó entregarlo ya como un organismo formal, instalado en oficinas grandes con un equipo de 13, 14 personas. O sea, me tocó mucho ese crecimiento, tanto del organismo, del sector y en lo personal. De veras que fue la experiencia de mi vida. Imagínate, ¿no? A lo mejor precisamente como tú comprenderás, a estas edades representar Tijuana lo sentía yo como una responsabilidad muy grande, muy fuerte. Quiero pensar que en aquella época ya tenía estrés para mis 25 años por lo que representaba. Claro. Y luego había muchos actores que todavía están, ¿no?, en acción, muchos actores que lo hacían con tanta ligereza, y me tocaba ir a Los Ángeles a dar la conferencia sobre Business Opportunities en Tijuana, a un lado de personajes como el secretario de Desarrollo Económico del Estado, ¿no?, o el alcalde de la ciudad. Entonces, híjole, quiero pensar que el éxito que considero que ahora he podido cosechar es en gran medida por la escuela de Itaquera. Eso sí. De veras, con mucho gusto y con mucho orgullo lo digo. De hecho, yo también considero que estar en DEITAC, digo, ya desde una fase de promotor, una parte de mercadotecnia, una parte de dirección, es una maestría. Y tú sabes que eso representa bastante, tanto también cuestión de respeto para la ciudad y cuestión de reto también para seguir promoviéndola, ¿no? Sí, hombre, híjole. Cuando yo lo hacía no había internet, ya con eso te digo todo, ¿no? Estamos hablando de época noventera, ¿no? Yo entré por allá del 94, salí en el 2003, entonces apenas empezaba el mundo del internet. Sí. Y me tocó esa evolución en la que creamos la primera página web de DEITAC. Bueno, muchas aventuras, muchas experiencias, súper agradecido con todos los que en aquel entonces eran mis jefes, presidentes, directivos, y con todos los colaboradores, de los cuales todavía hay un par aquí trabajando. Sí, claro que sí. Pues gracias por contarnos el contexto también personal, y muy interesante, porque si ese arraigo que el organismo te da o te deja, pues creces con él y te vas a lo largo de los años, ¿no? De acuerdo. Pero cuéntame un poquito ahora de lo que actualmente haces, si quieres contar. Yo creo que Bustamante Realty Group somos la inmobiliaria más grande por mucho. Obviamente yo diría la mejor, pero eso más bien lo dirían nuestros clientes y ellos están de acuerdo, ¿no? Somos la inmobiliaria más grande de la región, del noroeste de México, por mucho, ¿no? Tenemos más de 100 integrantes, de hecho exactamente somos 103 personas, de los cuales prácticamente 65 son asesores inmobiliarios, vendedores, promotores, ejecutivos de promoción del mundo inmobiliario, ¿no? Por nuestro tamaño y por nuestra receta de éxito, nosotros nos especializamos por tipo de propiedad y por tipo de cliente. Es decir, nuestra filosofía es que un broker gana más rápido dinero y gana más dinero si se especializa en un producto. Entonces tenemos un grupo que se llama Residencial, en donde tenemos 10 personas que trabajan todo tipo de propiedades residenciales habitacionales, casas, departamentos, terrenos individuales para poner una casa, un departamento. Tenemos otro grupo que se llama Comercial, en donde trabajan 10 personas que son brokers empresariales, es decir, para industria, para comercio, para ese segmento, ¿no?
Todo lo que compraría, vendería, rentaría de propiedades una empresa, lo trabajamos a través de nuestros brokers de comercial, ¿no? Okay. Tenemos otro grupo que se llama Central de Condominios, que son especialistas en vender departamentos de edificios verticales. Tenemos otro grupo que se llama Valle de Guadalupe, donde geográficamente tenemos oficina en el Valle de Guadalupe. Somos de las pocas inmobiliarias que operamos en Tijuana y en el Valle de Guadalupe. Y tenemos un grupo de vendedores que vende todo tipo de propiedades solamente en el Valle de Guadalupe. Y la ruta del vino, un poquito por acá en Tecate, ¿no? O sea, terrenos, ranchos, hoteles, todo tipo de propiedades, pero en esa zona, Valle de Guadalupe. Wow. Y tenemos el grupo más grande, nuestra división más grande, que es un poco la especialidad de nuestra empresa, que es la división de desarrollos. Y ahí lo que hacemos es la conceptualización y comercialización de grandes proyectos inmobiliarios en exclusiva. Lo que hemos hecho es que conocimos también el mercado, que evolucionamos para ser creadores de proyectos exitosos para venta, pero exitosos. De veras, le cuidamos desde el grosor de la banqueta hasta el último centavo de los precios. Desde el color de la mercadotecnia hasta las formas de cómo lo vamos a vender, ¿no? Todo lo que experiencia dentro de... Exacto. Todos los 20 años de experiencia que tiene nuestra empresa los inyectamos en conceptualizar correcta y atinadamente a lo que el mercado está comprando ahorita, proyectos inmobiliarios grandes, ¿no? Grandes, no pequeños, ¿no? Como ese contexto de nuestra división de desarrollos, comercializamos actualmente The Landmark, Luca, Shake, OVA, Vite, grandes proyectos de más de 100, 200 unidades que tienen abajo centro comercial o que tienen componentes que impactan la zona. Que vienen a cambiar el contexto de lo que conocemos actualmente como un edificio de habitacional, ¿no? Se atreven a hacer cosas ya diferentes. Exacto. De hecho, hace prácticamente 5 años, mi hermano Héctor, nuestro CEO, él tiene 10 años promoviendo Tijuana. Por eso nosotros nos unimos a DEITAC, porque nos consideramos parte de la familia de los que promovemos Tijuana para atraer inversiones inmobiliarias en nuestro caso, ¿no? Mi hermano tiene 10 años yendo a México, yendo a Monterrey, yendo a Puebla, yendo a Guadalajara, tocándole la puerta a desarrolladores inmobiliarios para traerlos a Tijuana, para que aquí construyan, aquí desarrollen. Hace muchos años contactamos una empresa en México y le dijimos, tú deberías hacer tu proyecto en Tijuana y nosotros te lo diseñamos para que sea exitoso. Y así fue como empezamos a conectar con uno, conectamos con el que sigue. ¿Cuántos proyectos representan ahorita, digamos, de desarrollo? Nosotros ahorita representamos 7 proyectos en exclusiva, obviamente grandes, prácticamente todos son mixtos, tienen una parte comercial y una parte residencial. Y en ese contexto pues son de tamaños como 110 unidades en una torre de 16 pisos en Vite, el proyecto, y en otro contexto más de 330 unidades en 3 torres, 2 de departamentos, una torre de oficinas, parte comercial abajo en un gran proyecto en la zona Río que se llama OVA. Como esos de ejemplo es el contexto de lo que hacemos, ¿no? Y todos esos igual, lo trabajamos con el desarrollador para que sea exitoso cuando lo sacamos a la venta. Súper bien, pues felicidades por representar tanto proyecto, por ser innovadores también. Creo que eso es muy adecuado de mencionar, lo que han sido la empresa que se ha atrevido a traer diferentes experiencias para la persona que vive en Tijuana o que vive en San Diego, que de hecho me gustaría preguntarte sobre esa tendencia que estamos viendo y cómo cambia también la visión de la ciudad, ¿no? Que nos da una experiencia diferente tanto para el que vive aquí y tiene oportunidad de experimentar una sinergia diferente dentro de la ciudad, ¿no? ¿Cómo ves el tema también Tijuana-San Diego? Es algo interesante de preguntarte en la cuestión habitacional. Mira, yo creo que voy a ser de los que siempre lo digo con mucha franqueza, con mucha frialdad, ¿no? Los compradores de estas unidades de nivel residencial, prácticamente con precios, tickets como le llamamos, que rebasan los 3 millones y medio de pesos hacia arriba, hasta 20 millones de pesos, ¿no? Wow. O sea, desde 200,000, 180,000, desde $200,000 en adelante, terminan estos grandes proyectos inmobiliarios, verticales, residenciales, la mayoría, ¿no? Eso es condicionantes del mercado. O sea, no es porque yo les puse el precio así. Sí, claro. Tijuana sufrió una redensificación en los últimos 10 años. Entonces, la mancha urbana solamente le quedaban pequeños predios. Pero el valor del predio, obviamente, no daba para que nada más pongas una unidad que tendrías que vender a $1 millón. Entonces, lo que se tuvo que hacer es buscar la densificación, la redensificación. Entonces, en un predio, más bien te vas para arriba, como es en las grandes urbes de México, ¿no?
Entonces, por eso es que nacieron los proyectos. Porque personas de los 90s fueron la última generación que pudieron comprar casas en privadas. Sí. A lo mejor, no sé, ya no te tocó a ti, ¿no? Pero No. a mí me tocó ya la parte final, cuando antes había fraccionamientos de casas y casas en privadas. Ya no hay en Tijuana. No, ya no. Por lo menos no en el nivel de ticket o de residencial como lo pensamos, ¿no? Sí. De $200,000 en adelante. Claro que hay fraccionamientos de casas, ¿no? Pero serán más en el contexto de interés social o de vivienda popular. Sí. Pero para eso, pues entonces, la persona que quiere vivir en la mancha urbana donde acostumbra y que tiene la capacidad económica para pagarlo, entonces por eso nació este mundo vertical para ellos. Claro. Entonces lo que digo con franqueza siempre como aclaración es que hay un mito. Se piensa que en Tijuana los que compran estas unidades son los americanos que vienen con sus dólares y no es así. Órale. Repito, no es así. Los tijuanenses son los que están comprando el producto que se construye de vivienda residencial vertical. El tijuanero. Órale. El tijuanero. Y dos tipos le voy a poner. Dos tipos de Tijuana. De Tijuana. ¿Ok? El tijuanense que viene de esa generación, de la generación que económicamente pueden comprar este tipo de cosas, pero ya no hay privadas de casas. Y obviamente no se quieren ir a las periferias o a las afueras de la ciudad para tener una vivienda como la que quieren tener. Entonces, ese tijuanense le voy a llamar de herencia o de abolengo en la ciudad, es el que quiere vivir en la zona donde ha vivido. Entonces, por eso los proyectos de la Cacho, de la Chapu, de la zona Río, de playas de Tijuana, son los que están buscando. Sí, claro. El otro tijuanense es muy ad hoc de Tijuana, muy ad hoc de lo que logra Deitag crear, que es el tijuanense que le talonea, con el que nos identificamos todos, ¿no? Sí. Es ese taquero que hizo lana, es el profesionista, es ese abogado, contador, es el dentista, ¿okay? El cirujano bariátrico, ese tijuanense normal, que por su estudio y que puso su empresa y le fue muy bien, obviamente se convierte en inversionista. Ese es el tijuanense que está comprando. Inversionista. El grueso de las unidades, que a lo mejor ahorita, si sumas todos los edificios verticales residenciales que están en oferta, más o menos rebasa como unos 30 proyectos, ¿okay? Para redondearlo rápidamente, ¿no? Hay entre 30 y 40 proyectos en el mercado, algunos en arranque, otros ya en su parte madura, donde ya quedan una o dos unidades. Voy a redondear a 30 proyectos. 30 proyectos, más o menos en promedio, podrían tener 100 unidades. Entonces estamos hablando de 3,000 unidades. No representa gran cosa en realidad. De hecho. Entonces, 3,500 compradores Tijuana los exprime fácil, los saca fácil. Entonces ahí está el aterrizaje. Entonces regreso a los tijuanenses que lo compran. La mayoría de las compras en el lanzamiento de un proyecto son inversionistas. Yo diría que prácticamente el 35 hasta 40% de los compradores lo compran como inversión. Sí. Pero no te vayas a imaginar un inversionista tipo banquero, claro. super financiero, acá que tiene acciones en la bolsa. No. Es que quiere y busca qué va a hacer con su dinero, ¿no? Exacto. Es el inversionista que le llamamos patrimonial. Claro. Es el dentista que tiene su lana en el colchón y que prefiere mejor meterlo en un departamento para ahí tener su dinero y aparte que le genere algún ingreso adicional. Así es. Entonces, lo que le pasó a Tijuana ya aterrizando al día de hoy es que está cayendo la ola de los proyectos que ya se están terminando de construir y entregando, que los mismos tijuanenses están comprando. En una mitad por los que ahí van a vivir, porque es lo que sigue ya en la generación de vivienda de Tijuana, porque ya no hay privadas de casas. Ya no, exactamente. Y la otra es el tijuanense también que logró su éxito y que está comprando como inversionista. Entonces, esa es la ola que nosotros estamos ahorita trabajando, ¿no? De lo cual, orgullosamente, pues también somos creadores. Claro, y qué bueno que lo comentas porque sí había este conocimiento de que el sandellino es el que llega y compra y eleva los precios, ¿no? Pero qué bueno que comentas eso porque no lo había yo percibido desde ese punto de vista y es interesante tanto, pues, también analizarlo desde un punto personal y también en donde yo me muevo, ¿no? Con mis personales, amigos, etcétera. Y me das una perspectiva que no lo había considerado y es una realidad, ¿no? A lo mejor hago una aclaración. Esos porcentajes en donde el 60-65% son tijuanenses, bajacalifornianos, y el otro 30% sí son mexicoamericanos, en su mayoría, y una más pequeña parte americanos anglosajones, ¿no? O sea, English speaking, güeros, ¿no? Y en ese contexto, así es como compra Tijuana. 65% son tijuanenses los que compran y la otra parte sí viene de mexicoamericanos y americanos, ¿no? Pero en la costa el porcentaje es invertido.
en la A costa. la costa. Considerando prácticamente la salida de Tijuana, a lo mejor considerando desde Real del Mar hacia Ensenada. Ensenada. De Real del Mar a Ensenada, en la costa, el porcentaje es invertido. Sí. Ahí es 60-65% mexicoamericano y americano, Qué curioso. 30-35% tijuanense, baja californiano o del interior de México. Ya. Ahí hay es otro animal, el tipo de bien raíces, ¿no? Porque también tiene una influencia muy grande del Valle de Guadalupe, donde hay otro tipo de inversionista que se combina entre los dos, ¿no? Más nacional que México-americano, más tijuanense que México-americano también, ¿no? Ya. Pero bueno, en Tijuana los tijuanenses están absorbiendo el mercado. Y también hago una, le voy a llamar aclaración muy, muy sonada, ¿no? No hay proyectos fantasma y no hay proyectos que se están quedando. Ya. Es absorción 100% antes de terminar de construir. Wow. Es un mercado sano, es un mercado maduro, pero que todavía no ha llegado al punto pasado en donde se construyen unidades y se quedan sin vender después de terminar el proyecto. Sigue siendo una oportunidad. Así es. ¿Hasta cuánto tiempo crees que llega a ser una oportunidad o tenga todavía? Híjole, pues digo, esas son ya las preguntas de lo que podríamos preguntar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ajá. Nosotros, por lo que vemos en el pasado y cómo se han venido dando las absorciones cada vez más y luego a lo mejor baja más mes tras mes, le calculamos que por lo menos 2 años más de seguro y a lo mejor entraremos a un territorio de después de esos 2 años, otros 2 o 3 años en donde el mercado ya habrá terminado de madurar completamente. Entonces, cuando se construye un proyecto de 20 pisos, 200 unidades, y se construye en el periodo típico de 24 meses, 30 meses, y no se han vendido todas las unidades, es cuando ya la absorción es negativa. Y cuando tienes eso en su mayoría por los proyectos, entonces ya tienes un mercado pasado de madurez. Entonces cuando los precios empiezan a bajar. Ahorita todavía no está pasando eso. No estamos ni cerca de eso, ¿no? Muy similar, le voy a llamar, aunque diferente comparación con lo que pasa en el mercado industrial. Ahorita está en ese periodo del mercado industrial, igual que el residencial. Anuncias la construcción de una nave industrial y ya tienes fila, ¿no? Para rentarla con contrato garantizado a 10 años y todavía ni la terminas de construir. Cuando se anuncie una nave de 300,000 pies que se va a dividir en 3 y 2 las rentaste y ya la construiste y no pudiste terminar de rentar la tercera, apenas entonces terminaremos de ver que el mercado ya pasó de maduro. Muy bien. Es lo que le está pasando ahorita al mercado. ¿Cuántos proyectos hay en Tijuana actualmente de construcción? Yo te decía que calculamos prácticamente en construcción habrá 22, 23. En construcción y en oferta, es decir, que apenas van a empezar construcción, llega como a 30. Verticales residenciales, ¿no? No todos son mixtos, es decir, no todos tienen otro componente como 3, 4 pisos de oficina o 3, 4, 5 pisos de hotel y luego arriba departamentos. A lo mejor nada más unos 10 son mixtos, ¿no? Que tienden a ser más grandes prácticamente. Muy bien. Y yéndonos ya hacia, digamos, la visión de Tijuana en algunos, digamos, 2, 5, 10 años en este tema, en este tópico, ¿cómo ves a Tijuana? ¿Cómo se comporta y cómo se comporta el tijuanense y su alrededor? Bueno, nosotros pensamos que lo que le va a pasar a Tijuana, primero va a ser que vaya a caer esta ola, ¿no? O sea, ahorita la estamos surfeando en la parte alta, ¿no? Sí. Y cuando cae la ola es cuando la comunidad se reacomoda a lo que ya es una realidad, ¿no? Ahorita es una realidad porque la vemos en construcción, literalmente ves grúas por todos lados, ¿no? Pero durante lo que resta de este año y durante todo el 2024 se van a terminar de entregar todos estos proyectos, escriturar y entregar a los compradores. Entonces vamos a ver una nueva oleada de rentas. Esa es la siguiente etapa de lo que pasa ahora. Todos los que compraron como inversionista, que podrán haber sido 30, 40%, es decir, mucha cantidad de unidades, se van a poner a la renta en el segundo semestre de este año y todo el próximo año. Entonces, lo que conoces como rentas ahora también se va a convertir en parte de la vida de los tijuanenses. Antes, en los 80s y 90s, la gente rentaba mientras compraba una casa. Eso ya evolucionó la ciudad a eso. Ya no va a pasar así. Va a pasar como pasa en otros mercados urbanos, más americanos que mexicanos. Aquí esta es nuestra percepción, es mi opinión personal. Tijuana se va a convertir en un lugar de vivienda
de renta más que un lugar de vivienda por compra, como muchos mercados americanos. Es decir, no te tienes que preocupar porque ya evolucionó también ese pensar. A lo mejor antes los de generación X, el objetivo era tener tu casa, ¿no? Para tener un patrimonio. Pero luego los que le siguieron, la generación millennial y los demás, pues no, ya en realidad tener una propiedad con un título abajo del colchón no es la prioridad. Entonces se convierte en un mundo de rentas. Y eso lo que provoca, primero es que cuando hay muchas ofertas de rentas, pues también tiende a bajar. Sí, así es. Creo que eso va a pasar. Lo que ahorita estamos rentando en aproximadamente por metro cuadrado, $1,000, $2,000, hasta $3,000 por departamento, de unidades pequeñas, o sea, 50, 80, 120 metros, una recámara, 2 recámaras, no ni pensar en 3 recámaras. En 1 o 2 años se va a acomodar otra vez el mercado porque va a haber mucha oferta, ¿no? Y eso lo que va a provocar es que el tijuanense también va a cambiar su forma de vivir. Todo lo va a tener a su alrededor. Va a acostumbrarse a una vida, le voy a llamar, acomodada con amenidades, como pasa en otros mercados americanos. Y también de México, como pasa en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ya tienes tu departamento con tu gimnasio, con tu alberca, con la seguridad y demás, ¿no? Y pues le falta, aunque le falta mucho a la ciudad, eso es lo que vislumbramos como el futuro. El tijuanense que se va a acostumbrar a vivir en una ciudad redensificada, igual en renta que en compra, o sea, no va a ser obsesivo el tengo que comprar, sino si tu economía te lo permite rentar, eso va a ser la nueva economía de la ciudad. La nueva tendencia. Y personalmente, ¿tú qué crees que sea mejor, digo, hablando en este lapso de tiempo, meses, punto de años, compra o renta? Yo pienso que Tijuana, el mercado como lo está viviendo ahorita, la recomendación es comprar ahorita. En la parte, le voy a llamar, de final, en este segundo semestre y el próximo año, en mi opinión, van a ser los últimos de la etapa de compra de oportunidad. Así como se escucha. Ya para el 2025, el precio en el que vas a comprar va a ser el precio más alto que históricamente va a llegar a Tijuana. Ya no va a subir más. En mi opinión, ya no va a rebasar lo que se va a lograr en el 23 y 24. Entonces va a tender hacia abajo. Por lo tanto, mi recomendación es un nuevo proyecto que salga al mercado con precios de preventa, en lo que le llaman la lista cero, o sea, sé de los primeros en comprar y lo compras más barato, sigue siendo todavía la recomendación, antes que rentar. Sí, antes que rentar. Rentar, en mi opinión, será cuando ya conozcas que haya por lo menos 3 proyectos en la misma zona ofreciendo departamentos en renta. Apenas así ya podrás comparar y literalmente le vas a decir a los propietarios, ¿no? Pues un depa en un proyecto igual de bueno que el otro es $100 más barato, y así empiezan a competir. Sí, empiezan a competir y... Ahorita todavía no hay competencia. Ahorita literalmente lo que sacas al mercado en $1,500 se renta en $1,500, sin problema. Entonces, ¿cómo pasa? Precio de oportunidades en el momento. No vas a encontrar un precio más barato por metro cuadrado en Tijuana en el segundo semestre o todo el próximo año. Entonces ya se te habrá ido la oportunidad de comprar. La otra cosa es porque lo que compres todavía en este año sí adquiere plusvalía. Pero la plusvalía también va a tener su techo. Va a llegar a su tope. Pues híjole, no sé si decirte, pues ni modo que hagamos que Tijuana pues ya no se va a parecer a San Diego, ¿no? No vamos a llegar a eso. Va a ser lo mejor de Tijuana, pero pues no, ya no. Ya no hay más para pues no sé, ¿no? Cuando todo el resto de la comunidad mejore, también aumentará la plusvalía. Pero ya dio, en mi opinión, lo que va a dar. Entonces, pues sí, ya después comprar es para mantener tu valor. Ahorita si compras un departamento de $200,000, en mi opinión, en un año va a tener un 30% más de valor. Y aparte Tijuana no nos deja de sorprender, ¿no? Podremos decir esto ahorita y probablemente cambie. Pues sí, dejando espacio para el imponderable de quién sabe qué pasa, ¿no? Claro. Pues ya escucharon bastante experiencia por parte de Carlos Bustamante. Muy interesante el tema y la perspectiva que nos das en cuestión de como otra manera de ver quién realmente está moviendo el mercado de vivienda en Tijuana. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Digo, la verdad fue súper interesante para mí. Y subiremos esta cápsula como todas las semanas y los invitamos a seguirnos semana con semana. Muchas gracias, Carlos, por venir. Hombre, yo creo que nos toca muy seguido que nos buscan por asesoría. Entonces, te lo ofrezco a ti y se lo ofrezco a todos los miembros de DEITAC. Estamos a sus órdenes. Nos acercan muchas empresas
que literalmente, ¿no? Ganamos mucho dinero, lo queremos invertir en el mundo de bienes raíces y somos asesores de eso también. Digamos que obviamente vendo un DEPA al que lo quiera, pero hemos ayudado a empresas a que hagan inversiones de conjuntos de departamentos o que se hagan inversionistas en proyectos que se van a construir y tengan un doble retorno, tanto de patrimonio, que se queden con DEPAs, como de retorno sobre el dinero que invierten en el proyecto. Entonces, en cualquiera de los casos, estoy a sus órdenes. Nuestra empresa es www.brg de Bustamante Realty Group, brg.mx. Perfecto. Ahí dejamos los datos de contacto también para que nos ayuden a contactar a Carlos o Bustamante Realty Group. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.